¿Estás por ahí? ¿Puedes activar micro y cámara, por favor? Sí, buenos días a todos. Bueno, bien, aleluya. Cosas del directo. Como se suele decir, son cosas del directo. Vale, pues Beatriz es consultora en temas de protección de datos, también es formadora en estos temas desde hace un montón de años. Sí. Y bueno, pues se conecta desde Salamanca, donde trabaja en la empresa Novadelta Consultores. Y bueno, ya para no quitar más tiempo de presentación, pues voy a darle paso. Únicamente deciros que como no se puede entrar en directo a hacer preguntas, por favor, cualquier tema lo ponéis, lo vais anotando en el chat. Eso sí, señalad para todos, porque si no, solo me llegaría a mí. Y entonces yo al final de la presentación de Beatriz, pues iré leyendo el chat y formulando las preguntas o las dudas que os hayan surgido. Vale, pues cuando quieras, Beatriz, te cedo ya la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Lidia. Vamos a ver. Voy a compartiros el vídeo, digo, mi presentación, no sé si la veis. Sí. Esperad, porque ahora la del directo soy yo. Ahora quien ha perdido esto soy yo. Vale, perfecto. A ver, de momento no se ve, pero... No se ve, vale, perfecto. Dímelo porque antes sí se veían las pruebas que hemos estado haciendo y ahora, me vais a perdonar, pero el directo es mío y ahora no soy yo la que... Bueno, si alguien ha hecho temas en directo sabe que esto pasa. Esto pasa. Bueno, comparto pantalla, ahora creo que ya lo he solucionado, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Ahora me veis la pantalla, voy a compartir pantalla completa. Ahora creo que es correcto, ¿verdad? ¿Podéis verlo? Se ve. Perfecto. Entonces, creo que ya damos comienzo a la jornada, ¿de acuerdo? Bueno, buenos días a todos. Como me ha presentado Lidia, soy Beatriz García Miguélez. Dirijo Novadelta desde hace pues, alrededor de 20 años y una de las partes principales de mi trabajo es asesorar a empresas, organizaciones, autónomos, asociaciones en el área de la protección de datos. Asesoro, audito y formo en protección de datos desde hace casi 20 años. Y desde hace unos años también estoy cualificada y certificada como delegada de protección de datos. En esta jornada vamos a ver la importancia que tiene para vosotros como emprendedores o para aquellos que ya disponéis de empresa, de negocios o como autónomos mismamente, la importancia de proteger los datos de vuestra empresa u organización. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en nuestras empresas, organizaciones, trabajos, continuamente necesitamos información, necesitamos datos personales. Como veis en esta diapositiva, pues necesitamos los datos de nuestros clientes, lógicamente, para poder trabajar y desarrollar nuestro trabajo. Para ello podemos pedirles nombres, direcciones, emails. Así también necesitamos los datos de nuestros proveedores para poder contactar con ellos y que nos presten servicios. También necesitamos los datos de nuestros trabajadores, si no, ¿cómo vamos a hacerles un contrato laboral o cómo vamos a hacer unas entrevistas de trabajo? ¿Vale? O incluso datos de potenciales clientes, de prospectos. Entonces, como vemos, en el día a día de nuestras organizaciones necesitamos datos personales e información. Debido a esta situación, a que las empresas pues, necesitamos esa información, se ha tenido que desarrollar una normativa en el área de la protección de datos para que esa información, esa recogida de datos, esa comunicación y ese uso esté protegida. Es una legislación pues, que viene desde hace muchísimos años, no solamente a nivel España, sino a nivel europeo y a nivel mundial. En esta diapositiva os presento la legislación actual en el área de la protección de datos. En este caso es la legislación básica, ya que hay más normativa que desarrolla esa legislación o aplica también a la protección de datos, como por ejemplo en el área de la salud, la ley del paciente también aplica la protección de datos en caso de que seamos una clínica o una entidad sanitaria. Aquí vemos las dos principales, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la que tenéis aquí abajo, y el Reglamento Europeo.
El objeto de esta normativa es proteger los derechos y las libertades de las personas físicas, ¿vale? Y en particular, como indico en la diapositiva, su derecho a la protección de los datos personales, ya que son suyos. Y por tanto establece una serie de normas, de mecanismos, de obligaciones, sobre todo lógicamente a las empresas que tratamos esos datos personales, y nos obliga a establecer unas normas en esa libre circulación de datos y que podamos, en determinadas situaciones y cumpliendo determinadas pautas, la comunicación entre empresas, entidades u organizaciones de esos datos personales, principalmente para poder prestar un servicio a esa persona física. Por lo que os digo, esta normativa, ¿a quién aplica? ¿A quién va dirigida? ¿Quién debe cumplirla? Por eso estamos en esta jornada. Aplica, obliga a empresas, instituciones, profesionales, autónomos, asociaciones, comunidades de bienes, comunidades de vecinos, ¿vale? Son casos diversos, a todas aquellas personas jurídicas o personas físicas que tratan datos personales y nos obligan a una serie de obligaciones, valga la redundancia. Algunas de ellas las iremos viendo a lo largo de esta jornada. ¿En qué casos aplica? Pues cuando tratamos datos personales de forma automatizada, porque las tenemos dentro de los ordenadores o porque trabajamos con ordenadores, o también de forma no automatizada, porque tratamos los datos, los recogemos o los guardamos en formato papel. En ambos casos nos aplica esta normativa, tengamos como tengamos esa información. Importante, debemos conocer qué es un dato personal, ya que si nos obligan por disponer datos personales a esa serie de obligaciones, debemos conocer qué considera la normativa como dato personal. Cuando hablamos de un nombre, un apellido o un DNI, es fácil reconocer que es un dato personal. Aquí os tengo unas pautas para saber qué es un dato personal. Es un tipo de información, sea numérica, como pasa con un DNI, alfabética, como pasa con un nombre, fotográfica, como pasa con, por ejemplo, las imágenes de videovigilancia o fotos, acústica, por ejemplo, una voz humana cuando grabamos esa voz, u otra, datos de salud, datos profesionales, datos de educación, un diploma de una acción formativa. Todo eso es tipo de información que puede llegar a ser dato personal, normalmente sí lo es. Sobre una persona física identificada o identificable, ¿de acuerdo? O sea, sobre personas, no sobre empresas, sobre personas físicas. Es este tipo de información y que sea susceptible de tratamiento, o sea, que la podamos incluir dentro de un ordenador o que la tengamos guardada en formato papel, principalmente. Y que la tratemos, que la recojamos, por ejemplo, cuando hacemos una publicidad y nos mandan su información, o cuando nos contratan un servicio, o sea, es en esa recogida, cuando los registramos dentro de nuestro ordenador, cuando los grabamos, cuando los mantenemos como histórico. En todos estos tratamientos nos aplica la normativa de protección de datos. O en algunos casos que veremos más adelante, cuando los comunicamos o los cedemos a otras organizaciones. Hay diferentes niveles de datos personales. Actualmente en la nueva normativa hay los datos generales que antes en la anterior normativa se consideraban datos de nivel básico, y también con la nueva normativa ha salido la situación de datos especiales o datos sensibles. Son aquellos datos que en la anterior normativa, para aquellos que la conocierais, se consideraban datos de nivel medio o de nivel alto, así como otros nuevos. Con estos datos sensibles debemos de tener más medidas de seguridad y más cuidado. Los principales y los más habituales que puede llegar a tener una organización son los datos de salud, pero aquí os detallo qué datos, según esta normativa, se consideran especiales o datos sensibles. Cualquier otro dato que tengamos en nuestra organización o que trabajemos con ello se consideran datos de nivel básico. La normativa de protección de datos establece una serie de principios a nuestras organizaciones y entidades. La calidad de los datos, que incluye el principio de finalidad. Este principio quiere decir que aquellos datos que recojamos, que utilicemos y que manejemos dependerán de la finalidad
Y, lógicamente, solamente deberemos recoger y utilizar aquellos que necesitemos con una finalidad determinada. Por ejemplo, para prestar un servicio a un cliente, solo debemos recoger, utilizar y tratar aquellos datos que son necesarios para esa finalidad, ninguno más. Otra parte importante, otro derecho importante, es el derecho de información en la recogida. Como veremos más adelante, cuando se recogen datos de una persona para poder ofrecerle un servicio o para enviarle información, debemos de informarle para qué los vamos a utilizar, así como otra serie de cuestiones que veremos más adelante. Y esa persona, ese afectado, debe consentir a ese tratamiento. Eso también lo veremos más adelante. Estas partes, estos principios en la protección de datos son básicos y debemos tenerlos muy en cuenta. Luego veremos cómo es posible cumplirlos. Otro principio importante es el deber de secreto. Nosotros, nuestra organización, nuestra empresa, nosotros como autónomos, debemos mantener ese deber de secreto de la información a la que accedamos, tanto en la recogida de esos datos como en la prestación del servicio. Así también, ese deber de secreto aplica a nuestros trabajadores, ya que tratan esa información. También aplica a aquellas empresas a las que tengamos que comunicar esa información para poder prestar correctamente el servicio. Otro de los principios de la protección de datos que es también importante es la comunicación de datos. Al comunicar los datos que recogemos para poder prestar un servicio y que necesitamos comunicar, como veremos más adelante, en determinadas situaciones, es importante que estén relacionados con las funciones legítimas de a quien se lo comunicamos. Os pongo un ejemplo. Si para elaborar las nóminas de mis trabajadores necesito comunicar los datos a una asesoría, es necesario, lógicamente, que esa asesoría preste servicio, que sea una función legítima de esa empresa el elaborar los contratos laborales y las nóminas. Entonces, sí podríamos comunicárselo. Tenemos que llevar a cabo una serie, que cumplir una serie de requisitos en esa comunicación que veremos más adelante, como es un contrato de encargo de tratamiento que tiene que cumplir una serie de requisitos. Los veremos en una diapositiva posterior. La seguridad de los datos. Este es otro de los principios básicos de la protección de datos. Todos los datos que tengamos, que recojamos, que tratemos o que comuniquemos, debemos protegerlos. Por tanto, debemos saber qué medidas de seguridad tenemos que aplicar. Estas medidas de seguridad pueden ser de índole técnica, o sea, medidas informáticas principalmente, como pueden ser copias de seguridad, usuario, acceso, medidas que tengan que ver con la informática principalmente, o medidas organizativas, el definir quién de nuestros trabajadores puede acceder a esa información y cuál no, por ejemplo. Esas son medidas organizativas. Todas esas medidas deben estar establecidas en función de un análisis de riesgos y de los niveles de seguridad de los datos. Debemos llevar a cabo un análisis de los riesgos que puede llevar la información que tenemos y, por tanto, poner las medidas necesarias para establecer la seguridad de esos datos. Lo veremos un poquito más adelante. Es muy importante tener en cuenta estas tres fases en la recogida o en la protección de los datos. Debemos tener en cuenta cómo recogemos la información de nuestros clientes, de nuestros trabajadores o de nuestros colaboradores. También tenemos que tener muy en cuenta para establecer cómo cumplir la protección de datos, qué tratamiento hacemos de esos datos, cómo lo hacemos, si los ordenadores en los que se trata esa información están protegidos o no están protegidos, entre otras situaciones, si nuestro personal ha firmado cláusulas de confidencialidad, como veremos más adelante. También es importante la tercera fase en la protección de datos, el a quién comunicamos o a quién cedemos nuestros datos o los datos de nuestros clientes. En cada una de estas fases hay que tener en cuenta que tenemos que tener una serie de documentación o de precauciones o de medidas, que iremos viendo también a lo largo de la presentación. A mí me gusta presentar siempre una imagen de la protección de datos para que conozcamos todos ese mecanismo para esas fases que os comentaba de recogida, de tratamiento y de cesión y comunicación. En esta foto vemos nuestra organización empresarial, nuestra empresa, nosotros como autónomos que prestamos servicios. En esta normativa se nos llama responsables del tratamiento, ya que tratamos la información y los datos.
Aquí tenemos que tener una serie de medidas, como por ejemplo medidas informáticas, medidas organizativas, formación y concienciación del personal, de nuestro personal que trata la información, contrato de confidencialidad con nuestros trabajadores. En el caso de que dispongamos cámaras de vigilancia, debemos de tener una serie de carteles que informen en esa recogida. Esta es nuestra organización. Pero os hablaba antes que es importante también tener en cuenta cómo llevamos a cabo la recogida de la información. Eso tiene que ver con nuestros clientes, con las personas a las cuales pedimos la información y tratamos esa información. Esta es la fase de recogida. Os indicaba antes que es muy importante, ya que al recoger datos debemos informar a esa persona, a ese cliente, de para qué lo vamos a utilizar, para qué vamos a utilizar esa información, quiénes somos, cuál es nuestra actividad, así como otra serie de cuestiones. Normalmente las empresas esa información la incluimos en lo que llamamos advertencia legal. Esta persona, este usuario, este cliente, este trabajador, nos debe consentir en ese uso. Eso también se suele incluir en esa advertencia legal, como una casilla en la que incluimos que consiente al tratamiento o con una firma en la cual consiente. Otra de las fases que os indicaba es la última, a quién comunicamos o a quién cedemos los datos. Para eso tenemos que tener en cuenta esas empresas de servicios que contratamos o subcontratamos para poder prestar un servicio a nuestro cliente, o aquellas asesorías, aquellos encargados de tratamiento, asesorías laborales, asesorías fiscales, que nos prestan un servicio a nosotros, por ejemplo, para llevar a cabo la contabilidad de nuestra empresa o para elaborar las nóminas de nuestros trabajadores. Se llaman encargados de tratamiento, ya que les encargamos el tratamiento de los datos. Como ejemplo, también podemos tener a los informáticos externos que llevan a cabo el mantenimiento, la instalación de nuestro software en los ordenadores o de los ordenadores, aquellos externos que nos arreglan los ordenadores, los informáticos. Esos son ejemplos de empresas, de encargadas de tratamiento, con las cuales tenemos que tener un contrato que se llama contrato de encargo, en el que se regule todo lo que nos pide la normativa de protección de datos. En caso de que no tengamos ese contrato de protección de datos con este tipo de empresas externas, estamos incumpliendo y, por tanto, no podríamos comunicar esos datos. Es importante conocer quién es quién en el tema de la protección de datos. Os llevo hablando un rato sobre el interesado. El interesado, según nuestra normativa, es el titular de los datos. Suele ser nuestro cliente, nuestros trabajadores, en caso de que seamos una academia o un centro de formación, nuestros alumnos, el personal de las empresas clientes para las cuales trabajamos. Esos son los titulares de los datos personales con los que trabajamos. Otra figura que hemos visto anteriormente es el responsable de tratamiento. Normalmente somos nosotros como empresa, nosotros como autónomos que prestamos un servicio, o nuestra organización o la asociación para la cual trabajamos. Se llama responsable de tratamiento y, lo que os decía, tenemos una serie de obligaciones. El usuario es normalmente nuestro trabajador nuestro trabajador o nosotros mismos, que utilizamos y que accedemos a esos datos, ¿vale? El personal en general, de administración, somos los que utilizamos, los que podemos acceder a nuestros ordenadores para utilizar la información de ese interesado. Hay una figura legal que alguno de vosotros habréis escuchado que se llama responsable de seguridad. El responsable de seguridad es una persona dentro de nuestra empresa, a veces incluso nosotros mismos, porque somos autónomos y no tenemos personal contratado, por tanto somos los responsables de seguridad, que nos encargamos de coordinar y controlar el tema de la protección de datos dentro de nuestras organizaciones, de que se llevan a cabo. El encargado de tratamiento, o encargado simplemente, es esa empresa externa o autónomo externo, como os comentaba antes, que presta servicios a nuestra organización y que lo necesitamos para poder prestar un servicio al afectado, a nuestro cliente. Ejemplos de encargados de tratamiento, aquí pongo algunos de ellos: la asesoría, gestoría laboral, la gestoría contable, fiscal, que nos presta servicios, o aquellas empresas de mantenimiento informático, de software, de hardware. Las empresas de prevención de riesgos o de vigilancia de la salud,
que nos prestan ese servicio a nuestros trabajadores, las empresas de vigilancia, si tenemos contratado una cámara de vigilancia para poder ver nuestras instalaciones o qué sucede en ellas por si acaso hay un robo, o si tenemos contratadas empresas que hacen publicidad por mailing o que hacen reparto o paquetería, también les aplicaría el contrato de encargado de tratamiento. Son encargados de tratamiento de nuestra empresa. Empresas de catering, empresas de transporte, empresas de seguros. Son empresas externas que nos prestan servicios. Una figura nueva que surgió con esta última normativa, que antes no existía, es el delegado de protección de datos. Es una figura que solamente es obligatoria en caso de determinadas organizaciones. No es obligatorio para todas nuestras empresas, aunque sí es recomendable de forma voluntaria. Como os indico aquí, el delegado de protección de datos es la persona que prestará ayuda y apoyo a los responsables de ficheros sobre el cumplimiento de la normativa. Es una persona que tiene una capacidad determinada y una experiencia. Incluso también se le suele exigir que esté certificada para demostrar esa cualificación. Cualquiera no puede ser delegado de protección de datos. Tiene que cumplir una serie de requisitos. En el caso que os decía, es obligatorio disponer de un delegado de protección de datos si somos una administración pública, si observamos a gran escala personas, si disponemos de categorías especiales de datos, como por ejemplo os decía, datos de salud a gran escala, u otros que vienen definidos en la normativa. No sé si este es alguno de vuestros casos. Hay más casos, vienen regulados en la normativa. Pero en el caso que no sea obligatorio, sí que es recomendable, ya que en esta nueva normativa, en este nuevo reglamento, en esta nueva ley de protección de datos, establece que las empresas, que los autónomos, seamos proactivos. Es una palabreja un poco novedosa. Proactivos es que estamos comprobando que lo cumplimos, estamos preocupados por su cumplimiento, vamos poniendo medidas para poder mejorar ese cumplimiento. Y una forma de demostrarlo es disponer de un delegado de protección de datos, que es comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Cosas a tener en cuenta. No quiero entrar muy en detalle de todo, ¿de acuerdo? Son pequeñas pinceladas para que lo podáis conocer. Lo que os decía, la advertencia legal en la recogida de los datos. Cuando pedimos la información a un nuevo cliente, a un nuevo paciente, a un nuevo usuario, debemos incluir una advertencia legal. Hay veces que se hace mediante un formulario, otras veces se hace mediante la página web, pero en esa advertencia legal de recogida de datos debemos incluir toda esta serie de cuestiones: para qué vamos a utilizar esos datos, la finalidad del tratamiento, a quién se los vamos a comunicar o quién es el destinatario de los datos, si están obligados a darnos determinada información o no están obligados, y en caso de no dárnoslo, cuáles son las consecuencias, como por ejemplo no prestarles el servicio. Así también les tenemos que informar de los derechos que tienen ellos como interesados: el derecho de acceso, de rectificación, de supresión de la información, de oposición, que veremos más adelante. ¿Quiénes somos y cómo se pueden poner en contacto con nosotros? También debemos informarle cuál es la base jurídica del tratamiento, o sea, por qué es legal que recojamos su información y la tratemos. También debemos contarles el plazo de conservación de esa información, los datos de contacto del delegado de protección de datos, si disponemos de esa figura legal, o si vamos a elaborar perfiles o decidir de forma automática. Esto creo que en vuestros casos no suele pasar. También, en caso de que vayamos a comunicar de forma a nivel internacional esa información, también debemos comunicárselo, y también que tienen derecho a presentar una reclamación, tanto nosotros como la Agencia Española de Protección de Datos. Y en casos de necesarios, si hemos obtenido la información de otra empresa, debemos informarles de dónde lo hemos obtenido y qué tipo de datos disponemos. Como os indicaba anteriormente, en esa recogida no solamente hay que informar lo que os he contado en esa advertencia legal, sino que también tenemos que tener el consentimiento del afectado. Ese consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que esa persona nos tiene que consentir, nos tiene que decir de sí de forma clara. Normalmente eso se hace con una firma
el interesado nos firma que sí está de acuerdo con todo lo que le hemos informado. En el caso que nos aplica a nosotros, debemos demostrar lo que hemos dicho antes, que le hemos informado, por ejemplo, con esa advertencia legal, y que esa persona ha consentido. Debemos demostrarlo. En el caso de que le pidamos consentimiento para varios tratamientos, como por ejemplo para prestarle un servicio y para pasarle información en un futuro, debemos conseguir el consentimiento para ambos, o para uno de ellos, o para dos. Debemos distinguir para qué le estamos pidiendo autorización. Esa autorización que nos da el usuario, en cualquier momento puede decir que ya no quiere consentir, nos la puede revocar y tiene libertad para ello. ¿Dónde solemos incluir esa advertencia legal o esa información para poder cumplir? Pues normalmente en cuestionarios, en impresos, en presupuestos. Y lo que os pongo aquí debe ser, o por lo menos os recomiendo, que sea un documento que el interesado, que vuestro cliente, que vuestro empleado pueda firmar. Es una forma efectiva de demostración, lo que os contaba antes. Cuando es la recogida en las páginas web, debemos incluirlo en una política de privacidad o en el formulario de recogida de datos. Eso es importante. O en el caso de los trabajadores, podemos incluirlo como un anexo al contrato de trabajo en el que regulemos todo lo que nos pide la normativa de protección de datos. Como anexo, vuelvo a repetir, una cosa es su contrato laboral en el que regulamos las condiciones y otro es el anexo al contrato de trabajo en el que regulamos la recogida de esa información, así como podemos incluir las cláusulas de confidencialidad de nuestros trabajadores, como os comentaré posteriormente. Otra de las obligaciones, simplemente porque la conozcáis, es el registro de actividades de tratamiento. Este registro de actividades de tratamiento es una de las obligaciones nuevas. Antes, con la anterior normativa, teníamos que inscribir los ficheros en la Agencia de Protección de Datos. Eso ya no existe. Ahora lo que aparece en la normativa es disponer de un registro de actividades de tratamiento. Es un documento en el que ponemos qué tipo de datos tenemos, qué hacemos con ellos, para qué los utilizamos, así como otra información que nos pide la normativa. Aquí tenemos la información que os comentaba antes sobre el contrato de encargado de tratamiento. Recordáis que os acabo de hablar de esas empresas a las que comunicamos información o que nos prestan un servicio que necesitamos para poder llevar a cabo nuestro servicio o para que nuestra empresa funcione. El informático, la asesoría, la empresa de videovigilancia, otras empresas externas a las cuales comunicamos información. Debemos tener entre esas empresas y nosotros un contrato de encargado de tratamiento. Tiene que estar por escrito, no vale un contrato verbal. Tiene que tener unas condiciones que nos viene en la normativa. Suele ser un contrato con bastantes cláusulas, también os lo digo, porque en esta normativa piden definir muchas cosas y que estén por escrito. Lo que os pongo aquí tiene un contenido mínimo y normalmente es bastante largo. Tenemos que establecer esas obligaciones. Nuestras obligaciones como empresa, como autónomo, responsables del tratamiento de datos de nuestros clientes o de nuestros trabajadores, así como las obligaciones del encargado de tratamiento para poder llevar a cabo ese tratamiento. También, en el caso que sea una subcontratación de servicios, debemos identificar correctamente que es una subcontratación y que el cliente nos autorice. Esto, si es vuestro caso, podéis preguntarme un poquito más y os lo amplío. Y luego también debemos definir qué sanciones hay en el caso de que sea el encargado de tratamiento quien incumple la normativa. Deben quedar claras. Aquí veis, pues por ejemplo, un poquito detalladas, pues esas obligaciones en el tratamiento, el tema de que también tenga que cumplir nuestro encargado de tratamiento las medidas no solamente técnicas, sino organizativas, en medidas de seguridad en el caso de sus empleados y de los nuestros y que nos tendrán que ayudar en caso de una brecha de seguridad. Aquí no quiero entrar muy en detalle porque es un tema un poco engorroso para explicar en una jornada tan cortita, ¿de acuerdo? Pero si tenéis dudas sobre ello, por favor preguntarme. Y esto que os pongo en esta diapositiva es importante. Si tenemos trabajadores, tenemos que concienciarles sobre la privacidad. Y si nuestro encargado de tratamiento tiene también trabajadores, también están obligados a conocer
el tema de la protección de datos, la confidencialidad y qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Es lo que os digo. El personal, si disponemos de personal en nuestras empresas, es muy importante que garanticen la confidencialidad de la información y que dispongan de formación, no sobre el tema de la protección de datos en general, sino cómo llevar a cabo la protección de datos dentro de nuestra propia empresa, cómo pueden cumplir. Y aquí no voy a meterme más, a menos que tengáis dudas. Y aquí, bueno, la forma de demostrar el cumplimiento es lo que os decía. Con los encargados de tratamiento debemos demostrar que disponemos de ese contrato de encargado de tratamiento. Lo que os llevo indicando también en esta presentación es que debemos de disponer de medidas de seguridad no solamente informáticas, técnicas, sino también organizativas. Esta nueva normativa establece que primero tenemos que analizar qué riesgos podemos tener, qué tipo de datos tenemos, qué características tiene nuestra empresa, si somos solamente un autónomo o si somos una empresa con 3 trabajadores o con 10, qué servicios prestamos. En función de todo esto, debemos establecer unas medidas de seguridad. En la anterior normativa ya nos decía qué medidas de seguridad, simplemente sabiendo qué datos utilizamos. En esta, en cambio, no nos lo dice, tenemos que definirlo nosotros, en función de lo que os digo, de ese análisis de riesgos. Sí que es verdad que es útil tener en cuenta qué medidas nos establecía la anterior normativa, ya que nos da muchas pistas sobre qué tenemos que cumplir. Pero bueno, en el caso tanto de la anterior normativa como la de ahora, sí que lógicamente tenemos que proteger la información que tenemos dentro de nuestros ordenadores con un usuario, con una contraseña, que debe ser una por cada usuario al ordenador, ¿de acuerdo? No podemos compartir ni usuarios ni contraseñas. También tenemos que tener en cuenta cómo destruimos la información, no solamente en papel, sino de nuestros ordenadores, así como cómo borramos la información en caso de que dejemos de utilizar nuestros ordenadores. También es importante que pongamos medidas de seguridad en el caso de que la información la tengamos en discos duros, en pinchos, en USBs, ¿vale? O si la tenemos dentro de archivos físicos. También tenemos que tener una serie de medidas de seguridad, tanto organizativas como técnicas. Y debemos tenerlas documentadas. Normalmente solo lo tenemos a cabo dentro de un documento que se llama de medidas de seguridad o dentro de lo que antes se conocía como documento de seguridad. Esto es algo novedoso con la nueva normativa, simplemente os lo comento, no voy a entrar muy en detalle. La nueva normativa nos establece que si identificamos una brecha de seguridad, o sea, que se pierdan los datos que utilizamos, que se pierda la copia de seguridad, que entre un hacker dentro de nuestro ordenador, dentro de nuestro servidor, o que alguien de nuestro personal roba la información, como por ejemplo, eso son brechas de seguridad, debemos de actuar en el plazo de 72 horas, comunicando la incidencia, averiguando si esos datos han salido por Internet, por ejemplo, o si puede llegar a afectar en gran medida al usuario. Estos son los derechos que tienen nuestros clientes, nuestros trabajadores, aquellas personas de las cuales tratamos datos. Esto lo habéis visto muchas veces cuando rellenáis también formularios, ¿vale? Cuando actuáis como personas, como interesados de otras organizaciones. El derecho de acceso. Nuestros clientes tienen derecho a acceder a la información que tenemos y saber por qué la tenemos. También pueden tener derecho a eso, lógicamente tienen derecho, pero tienen que ejercer ese derecho de una forma adecuada. Esto no os lo explicaré en esta jornada, pero si tenéis curiosidad de cómo llevarlo a cabo, por favor, preguntádmelo. También los usuarios, los titulares de esos datos, tienen derecho a rectificación. O sea, a que si son incorrectos, los tengamos que adecuar a la realidad, que modificarlos. También tienen derecho a la cancelación, así es como se llamaba la anterior normativa, pero creo que con ese nombre podéis entenderlo mejor. Ahora se llama supresión. Este derecho es que si ya no necesitamos sus datos ni para prestarles el servicio, ni para mandarles información, ni la finalidad para la que fueron recabados, debemos suprimirlos, debemos cancelarlos. También la normativa nos establece cómo llevarlo a cabo, ¿de acuerdo?
también tienen el derecho a oposición. ¿Esto qué quiere decir? Que si hasta ahora estamos mandando información a una persona, puede decirnos, ya no quiero recibir información, ya no quiero que me envíes más mails. Eso es oponerse al uso comercial. Entonces, debemos eliminarlo de nuestra base de datos para el envío de publicidad, entre otros. Ese es el derecho de oposición. El derecho del olvido. Este es un derecho nuevo en el que debemos borrar los datos de esa persona, ¿de acuerdo? Este es un derecho que todavía no está del todo regulado, pero bueno, que os quede con ello. Suele aplicar, sobre todo se escucha con el tema de Google, cuando aparece información, nuestra información en Google, ¿de acuerdo? Y el derecho a la portabilidad. Este también está poco regulado y es el tema de comunicar datos de forma automatizada de un encargado de tratamiento a otro. Pero vamos, los que más os van a importar a partir de ahora son el derecho de acceso, el de rectificación, el de supresión o cancelación y el de oposición. ¿Y por qué tiene tanta importancia el tema de la protección de datos en nuestras organizaciones, en nuestras empresas? Pues principalmente por el tema de las infracciones y de las altas sanciones que conlleva un incumplimiento. Las multas por incumplir la protección de datos pueden ser de más de 10 millones de euros o de 20 millones de euros. Estas son las más altas, lógicamente. La anterior normativa las tenía reguladas, como veis en esta diapositiva, las leves de 600 euros a 60.000 o las graves de 60.000 a 300.000 o las muy graves de 300.000 a 600.000. En la nueva normativa no existen niveles, sino rangos. También es verdad que a la hora de poner una sanción por una infracción, tienen en cuenta si hemos incumplido de forma reiterada, si el volumen es muy grande de afectados a los que hemos hecho, con los que ha habido esa infracción, si ha sido, lo que os decía, reiterativo, si no nos hemos preocupado de cumplir la protección de datos. Hay una serie de agravantes o de situaciones en las que nos pueden disminuir la sanción, pero veis que son sanciones muy altas y sobre todo por no incumplir o llevarlo mal a cabo. Entonces, después de todo esto que os he comentado, que es verdad que he intentado hacerlo de forma cercana o de forma sencilla, es complicado porque es una normativa y utiliza palabrejas así un poco complicadas de entender, pero bueno, os estaréis preguntando, ¿y ahora por dónde empiezo? Beatriz ha contado muchas cosas, no sé si las he entendido del todo, pero la situación en la que me encuentro, ¿qué hago después de esta jornada si no tengo protección de datos o si la que tengo no la entiendo? Bueno, pues vayamos a ver. Primero, debéis estar concienciados en que tenéis que cumplir la protección de datos si utilizáis datos. Está claro que sois empresas, prestáis servicios como autónomos, como sociedades limitadas, como comunidades de bienes o como cooperativas, entre otros. Por tanto, sí os aplica porque utilizáis datos. Así que lo importante es estar concienciado en que debéis cumplir. Segundo, si sois una de esas organizaciones o de esas actividades que os aplica tener protección de datos, tenéis que contar con un delegado de protección de datos. Por favor, comprobar que está cualificado, no cualquiera vale para cumplir con esto. En aquellos casos en que no sea obligatorio, valorar la posibilidad de disponer de delegado de protección de datos, ya que os puede ayudar mucho al cumplimiento. Y por otro lado, en caso de infracción, la Agencia de Protección de Datos tiene muy en cuenta en que la empresa de forma voluntaria disponga de un delegado de protección de datos. Como siguiente paso, identificad qué datos personales tenéis, qué tipo de datos personales, para poder clasificarlos en los niveles que os comentaba antes, si son simplemente de nivel básico o también tenéis datos sensibles o de alto riesgo, y ver qué tratamiento les estáis dando. También tened en cuenta que tenéis que tener ese registro de actividades de tratamiento. Analizar el riesgo que tiene el tratamiento que le estáis dando, ¿vale? Si los estáis tratando en un ordenador, si ese ordenador tiene copias de seguridad, si tenéis un antivirus, quién lo está utilizando, si tenéis empresas externas que acceden a esa información, todo ello, analizar ese riesgo para ver qué nivel de seguridad y qué medidas de seguridad tenéis que aplicar, tanto organizativas como técnicas. En este caso,
Cuando se tratan determinados datos, datos muy sensibles o se mueve mucha información, la normativa nos obliga a hacer una evaluación de impacto. En esta jornada no he querido incluirla, ¿vale? Es algo que, bueno, en función del análisis de riesgo sería obligatorio hacer esa evaluación. Lo que os decía, establecer las medidas de seguridad y llevarlas a cabo. Normalmente, toda esta documentación suele incluirse en lo que antes se llamaba documento de seguridad. Actualmente la normativa no lo llama así. Lo único que a mí sí que me gusta llamar a toda la documentación generada en el área de protección de datos como documento de seguridad, para que sea más fácil entenderlos. Elaborar esas advertencias legales y que cumplan todo lo que pide la normativa. Conseguir el consentimiento explícito y verificable de esos usuarios para que no tengáis ningún problema futuro. Informar a vuestros clientes y a vuestros trabajadores de esas advertencias legales y de sus obligaciones o de sus derechos. En el caso de los empleados, por favor, firmad esos contratos de confidencialidad que no vienen dentro del contrato laboral, pero que es obligatorio disponer de ellos, ya que tenemos que informarles de que están obligados a esa confidencialidad y ellos se tienen que comprometer. Luego también elaborar esos contratos de encargado de tratamiento con esos terceros, con esas empresas externas que os prestan servicios o las cuales necesitáis para poder llevar a cabo vuestros servicios y que cumplan todo lo que nos pide la normativa, ¿vale? Ya que viene muy definido qué tiene que tener. Conocer qué son esos derechos que os comentaba antes de los usuarios, el derecho de acceso, de rectificación, de cancelación o supresión y de oposición, y sabed cómo llevarlos a cabo, ya que en caso de que una persona ejerza uno de esos derechos y no contestéis o no contestéis en plazo o contestéis erróneamente, puede llevar a cabo una sanción por incumplimiento. También conocer lo que son las brechas de seguridad para poder identificarlas y en caso de que cumplan aquellos casos de comunicación a la Agencia de Protección de Datos podáis comunicarlo a tiempo. También os animo a que conozcáis la normativa de protección de datos o que contéis con consultores expertos en esta materia para que os puedan ayudar. Formaros e informaros en este área y sobre todo formar e informar al personal en aquello que les aplica en su día a día en relación a la protección de datos. También tened en cuenta que día a día vamos aprendiendo, escuchando cosas sobre protección de datos. Por tanto, id escuchando, aprendiendo, implantándolo dentro de vuestra organización. Eso es lo que se llama una mejora continua, una proactividad. Y es algo que esta normativa valora mucho. Por tanto, también como algo importante, y lo habéis ido escuchando a lo largo de toda la presentación, documentad, poned en papel, por escrito, en un archivo informático, todo lo que vayáis haciendo en el tema de protección de datos, todas esas actuaciones que lleváis, ya que en caso de una inspección, de un incumplimiento, en caso de que os vayan a poner alguna sanción, podéis demostrar qué es lo que hicisteis, el que hicisteis bien y en caso de que hicisteis mal para saber qué es lo que hicisteis y ponerle medidas. Eso también lo tienen muy en cuenta. Así que tened muy en cuenta también lo que os he dicho en las 3 fases, en la recogida de los datos, en el tratamiento de los datos y en la cesión de los datos. Porque, como hemos visto, cada fase tiene sus propias especificaciones. Así que, tened en cuenta estos tips. ¿Tenéis cámaras de vigilancia? ¿Recogéis datos a través de un formulario en vuestra web? ¿Hacéis campañas de mailing a posibles interesados o a vuestros propios clientes? ¿Tratáis datos de menores, ya que en ese caso hay que tener más cositas en cuenta? ¿Tratáis datos de salud u otros datos sensibles? Esto también tiene normativa que desarrolla, así que también tendréis que conocerla. Y creo que en este tiempo os he dado una breve información sobre qué es la protección de datos, qué tenéis que tener en cuenta para cumplirla, cómo podéis llevarla a cabo de una forma un poquito de forma sencilla y bueno, un poquito esas pautas para conocerla, para que protejáis vuestros negocios y vuestros datos. Y a partir de este momento, pues que me podáis transmitir esas consultas que creo que ya habéis ido colgando en el chat, exactamente, y que Lidia pues ahora me planteará para poder aclarárosla. Espero haber sido clara, sencilla dentro de lo que me permite la normativa, ¿de acuerdo? Y poderos haber ayudado o aclarado las dudas que tuvierais.
Y por mi parte, Lidia, hasta este momento creo que está la presentación. No sé qué hora es. Pues mira, son las 12 menos 10, así que muy bien, tenemos 10 minutitos para dudas, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo. Si quieres, quita la presentación y así te vemos, ¿vale? Y vale, espérate. De momento me parece que hay un par de preguntas. Espérate, porque creo... ¿Sí? Que lo que me he quitado es mi vídeo. Espérate, te has un quitado momento. La cámara. Sí, y ahora no sé dónde. Un momentito. ¿Ves el tema del directo? Aquí Sí. Lo encuentro. Lo que no sé cómo... Vale, uso compartido de la pantalla, lo voy a quitar, ¿verdad? Vale, sí. Vale, y espérate, porque ahora no sé cómo quitarlo, qué curioso. Bueno, si no, tampoco pasa nada, quiero decir. Ahora del uso compartido. Vale. ¿Y ahora me veis? No, estamos viendo tu pantalla. Bueno, no te preocupes, oye, pues vale. No pasa nada. Mira, te leo la primera cuestión. Nos la plantea Rubén, creo que es Rubén, uno de nuestros técnicos de autoempleo, ¿vale? Y nos pregunta, ¿las entidades que trabajamos con datos sensibles de personas con protección internacional, refugiados, víctimas de violencia, etcétera, la protección de datos debería ser más estricta o debemos pedir menos datos? Vamos a ver, lo de pedir menos datos, el tema de cuántos datos debéis pedir, es importante pedir los justos y necesarios para prestarles el servicio con la finalidad que habéis definido, ¿vale? Entonces, la cuantía de los datos, cuántos datos debéis pedir, depende de esa finalidad. Si pedís, voy a poner 10 datos, esos 10 datos los necesitáis para poder prestar ese servicio o esa ayuda. Si la respuesta es que sí, podéis seguir pidiendo esos 10 datos. Si pedís 50, pero solamente necesitáis 10, creo que me respondo a eso. Dejad de pedir los 50 y pedir solamente los 10 necesarios. Eso en cuanto a la cantidad de datos que pedís. En cuanto al tema de internacional, en cuanto a ser más estrictos o no, hay un apartado en la normativa que dice que en función de si esas comunicaciones se hacen a nivel internacional, hay que tener más cosas en cuenta, con lo cual ya no es más estricto, sino revisar vuestra protección de datos para ver si cumple esos apartados. A lo mejor no os aplican, con lo cual posiblemente la normativa que estéis llevando a cabo o los documentos que tengáis ya estén cumpliendo, pero sí os pediría que lo revisarais en función de lo que es tema internacional, ¿vale? Porque no aplica en todos los casos, depende de esa internacionalidad, ¿vale? De qué país estáis recogiendo los datos, si son extranjeros que están aquí en España es diferente, si los estáis cogiendo de fuera. Habría que ver el apartado de la normativa en el caso de internacional. De todas maneras, si quieres, esto lo vemos fuera de jornada. Muy bien, pues muchas gracias. A ver, tenemos otra cuestión, nos la plantea Minor González. Dice, cuando vaya a iniciar a trabajar con empresas de paquetería, correos o SEUR, entiendo que los contratos se hacen de manera online. Dice, ¿solo queda descargarlos? Sí. Y una segunda cuestión, si tengo una página web con WordPress y WooCommerce... Espera, primero te voy a responder a la primera. Vale, el tema de la paquetería. Vale. Cuando vas a trabajar con esas empresas de paquetería, lo que tú dices, si vas a contratarlas online a través de la web, tienen que tener un apartado de condiciones. En ese apartado de condiciones, que a veces se llama advertencia legal, política de privacidad, condiciones legales, cada uno lo llama de una manera, comprueba que cumple todo lo que pide la normativa, el para qué van a utilizar esa información, a qué se comprometen, qué medidas de seguridad. Normalmente suele ser ahí donde incluyen lo que os hablaba del contrato de encargado de tratamiento. No tiene por qué ser un documento que se llame contrato de encargado de tratamiento, ¿vale? Pero sí que tiene que haber un documento, aunque sea en formato web online, en el que se establezcan todas esas cuestiones. La segunda parte de la pregunta es... La segunda es, si tengo una página web con WordPress y WooCommerce, ¿los ficheros cómo se deben gestionar? ¿Los debo registrar en la AGPD? Vale, pues desde hace unos añitos ya no hay que registrar eso en la Agencia de Protección de Datos, ¿de acuerdo?
Por eso es que es algo que suele recordar la gente, lo de inscripción de los ficheros, lo de registrar los ficheros en la agencia. Eso es uno de los cambios que hicieron con la nueva normativa. Entonces, desde el 2018 más o menos, no tenemos que registrar los ficheros en la agencia, que de todas maneras el registro de ficheros no era darles nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Era decirles, mediante un formulario, qué tipo de datos utilizábamos, quiénes somos y para qué los utilizamos. Lo que os decía antes es similar a lo que ahora hay que hacer en nuestras organizaciones en un documento, el registro de actividades de tratamiento, que es en un documento poner qué es lo que estamos haciendo con nuestros datos, qué tipo de datos estamos haciendo, etc. Entonces no tienes que registrar nada en la Agencia de Protección de Datos. Vale, vale. De momento no nos plantean nada más. Yo te quería hacer una pregunta, así muy práctica. Dime. Y es pensando en los autónomos o nuevos autónomos que van a iniciar sus negocios y que tienen que hacer su plan de negocio, ¿qué coste puede tener para el autónomo pues tener todos estos temas correctamente? Quiero decir, supongo que esto se puede poner en manos de alguna asesoría que te da este servicio en función un poco de no sé, de la complejidad que tenga el servicio que das o de la importancia que tengas si tienes que tratar datos sensibles, etcétera, ¿no? Sí, entonces, si tú tuvieras que decirle a un autónomo, oye, el dinero que tendría que contar para tener esto resuelto, más o menos, ¿cómo sería? Más o menos, vamos a ver, depende bastante de lo que tú has dicho, ¿vale? De la actividad que desarrolle, del tamaño de la empresa. Me dices autónomo, autónomo es pequeño, ¿vale? Pero bueno, también puede ser que vayan a emprender y que ya vayan a contar con 50 trabajadores. Es un caso muy, muy, muy hipotético, ¿vale? Pero bueno, todo depende de las situaciones. Pero un pequeño autónomo, en alguien que va a emprender él solo, incluso con 1 o 2 trabajadores, y que la actividad es normalmente de lo que os decía, de tipo básico, puede ir, a lo mejor, me lanzo un poco a la piscina, pero a los 200, 300, 100 y pico euros. Tampoco es un coste exagerado, ¿vale? Pero también es verdad que depende de la empresa que le pudiera prestar ese servicio. Yo me he encontrado con costes de 50 euros. Bueno, ya te iba a decir gratis, eso ya sería un poco así. Pero 50 euros al mes, 50 euros al año. No, por adaptarlo. Es que en este mundo de la consultoría te encuentras con muchas cosas, ¿vale? Por eso, entonces, no, yo te hablaba, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿vale? Por ser un poquito más concretos, sería una adaptación inicial, se pagaría una vez, ¿vale? Entonces, claro, lo haces una vez. Una vez hecho, el consultor ya te ha hecho el análisis inicial de qué tipo de datos tienes, cómo vas a recogerlos, cómo los vas a utilizar, qué encargados de tratamiento tienes o vas a tener cuando montes la empresa. Entonces, el especialista ya ha hecho ese análisis, esa evaluación. A partir de ahí, elaboramos la documentación que ese autónomo o ese emprendedor necesita tener para justificar todo lo que decíamos antes, pero lo hacemos nosotros, ¿vale? Esa advertencia legal, esos contratos de encargado de tratamiento, el documento de medidas de seguridad, el tema de si tuvieran cámaras de vigilancia, que es otra cosa que tenemos que saber, si tienen página web, si tienen cámaras de vigilancia, bueno, determinadas situaciones, nosotros elaboraríamos esa documentación y posteriormente se le enviaría y se le explicaría qué tiene que saber y cómo tiene que llevarlo a cabo para cumplir protección de datos y estaría adaptado a ellos, ¿vale? Pero sería un pago. No mes a mes. Yo a mí si me queréis pagar mes a mes no tengo ningún problema. O sea, yo cobro y todos los meses hago eso. No tiene mucho sentido. Encantada, ¿no? Pero por eso digo, pero una vez hecho eso, está hecho. Se paga por el servicio prestado de adaptación. Lo que luego pasa en algunas situaciones es que sí puedan pagar un mantenimiento anual, ¿vale? Pero depende de la situación o de lo que necesite el autónomo o el empresario, ¿vale? Por ayudarles a solucionar esas dudas que les surgen, pues dentro de un mes, dentro de 15, vamos, dentro de 6 meses, dentro de un año, sobre si un cliente ha querido ejercer un derecho de acceso, aunque se les facilita el procedimiento a llevar a cabo en los formularios, hay veces que es más fácil coger un teléfono y decir, oye, vea, que cómo era eso que tengo que darles para llevar a cabo el acceso por su parte, qué documento, ¿me lo haces? ¿No me lo haces? Esa ayuda, eso también es un mantenimiento, eso se puede contratar aparte y la forma de pago pues depende o anual o mensual. Hay muchos casos, ¿vale? Pero en el caso de los autónomos
no es una inversión grande, ¿vale? Sí que estaría hecho por expertos, por tanto, los riesgos se verían minimizados y la documentación se les elaboraría adaptado a ellos. No tendrían que perder tiempo averiguando, y esto me aplica, no me aplica, mira, he visto esta sentencia legal en tal sitio, la descargo, la copio, cambio mi nombre, ¿vale? Entonces, bueno. Vale, mira, tenemos otra pregunta de María Josefa que dice, en el caso de un salón de belleza, ¿cómo sería en cuanto a la seguridad de nuestros usuarios? Bueno, supongo que se refiere que cómo sería el llevarlo a cabo. Pues vamos a ver, el tema del salón de belleza, pues depende. ¿Tienes un ordenador en el que tienes una ficha de cliente? ¿No lo tienes? Es que pueden pasar muchas situaciones, ¿vale? No sé en tu caso concreto si no tienes ordenador y las fichas van a mano, por lo menos para emitir una factura, aunque solamente sea, o un ticket, ¿vale? Normalmente los salones de belleza suelen tener un ordenador, no todos, o la ficha papel o la ficha ordenador para poder dar de alta al cliente y tener el histórico. Supongo que la pregunta venga porque tú no tengas ordenador. No sé si en el chat te puede contestar. ¿Sí? Pues a ver, Josefa, contéstanos en el chat. ¿Tienes ordenador? Vale, la protección de datos se aplica, lo tenga en un ordenador o lo tenga en formato papel. ¿Vale? Dice ordenador y en último caso ficha papel por seguridad. Vale, ves, lo tiene duplicado, perfecto. En el tema del ordenador es importante que tengas un usuario y una contraseña para poder acceder al ordenador. Esa es la primera medida, la básica. Si sois 2 personas en el salón de belleza, que cada una tenga su usuario y su contraseña. Si eres tú sola, está claro, tu usuario y tu contraseña. Eso sí, que no sea tu nombre y apellidos, porque cualquiera podría saberlo. Y en el tema de la contraseña, que sea una contraseña con por lo menos una mínima seguridad, que no sea 1, 2, 3, 4, que es la contraseña más habitual, ¿vale? Entonces, intenta poner una contraseña que sea difícil de saber, pero que tú te acuerdes, ¿vale? Una recomendación con el tema de las contraseñas, y creo que os va a valer para todos. Para que una contraseña sea segura, tiene que tener números, letras, minúsculas, mayúsculas. Incluso también es recomendable para aumentar el nivel de seguridad de la contraseña que tenga símbolos, ¿vale? Pero cuando decimos una contraseña segura con números y letras, todo el mundo se asusta, porque no te vas a acordar, ¿vale? Pero puedes tener alguna regla así fácil de recordar. Yo, por ejemplo, puedo tener como contraseña mi nombre y me vais a decir, Bea, tu nombre no puede ser porque todo el mundo lo sabe, ya. Pero si sustituyo la B mayúscula por un 1 y un 3, porque si lo pensáis, un 1 y un 3 parece una B, ¿sí? ¿No? ¿Vale? Ya tengo 2 números y letras. Entonces me voy a acordar siempre de mi nombre, pero me acuerdo que cuando tengo que poner la contraseña, mi B se convierte en un 1 y un 3. ¿Vale? Puede no ser mi nombre, puede ser mi grupo de música favorito o cualquier palabra que siempre me acuerde, pero que sustituyáis determinadas letras por números. Una O está muy claro que por un 0, una I se puede sustituir por un 1, una S por un 5, ¿vale? Entonces, acordaos de una palabra y empezar a sustituir. Y ya está. Muy bien. Perdón. Otra cosa importante, que decía el tema de medidas de seguridad. Otra importante también es la copia de seguridad de la información. De acuerdo, que haga copias de seguridad periódicas. Y a poder ser fuera de ese ordenador. Aunque la ley no te exige que sea fuera, la recomendación es sí, sácalo de ese ordenador. Vale, ya está. Muy bien. Dime. Pues no hay nada más. Bueno, un comentario de Janet que dice, es muy caro contratar a un asesor para montar una empresa. A ver, sí, estamos de acuerdo en que hay unos costes añadidos a poner en marcha un negocio que, bueno, que no nos gusta pagar, pero siempre hay que hacer, no sé qué opinarás tú, Beatriz, pero siempre hay que hacer un poco esa reflexión, ¿no? De a qué me arriesgo si no me lo hace un experto, ¿no? Es lo mismo que con la contabilidad o este tipo de cosas, ¿no? O con los impuestos, etcétera. Con lo que tú dices, o sea, depende del riesgo que quieras asumir. Claro. Yo emprendí hace 20 años, también soy emprendedora, ¿de acuerdo? También monté mi propio negocio, mi propio despacho. Ya he emprendido en más, vamos, actualmente tengo dos empresas, ¿vale? O sea que yo sigo siendo emprendedora y apoyando a los emprendedores y aquellos que ya estamos en
en el emprendimiento a los empresarios. Y todo depende del riesgo que tú quieras asumir. Claro. Es valorar tema económico frente a tema tiempo, que será tu tiempo si no quieres encargárselo a alguien externo. Y te va a llevar mucho tiempo, eso también te lo digo por propia experiencia. Yo la contabilidad, en el caso que tú dices, Lidia, la tengo externalizada. Yo de contabilidad no entiendo ni quiero saber. Así como el tema laboral lo tengo externalizado, tanto cuando era yo como autónoma, como ahora que tengo personal, ¿de acuerdo? O sea, es un fregado en el que no me he querido meter. Sí. ¿Me cuesta dinero? Sí, pero sé que me lo están haciendo profesionales, ya está. Entonces yo valoré precio o llevarlo yo con mi tiempo y mis escasos conocimientos. Es así de sencillo. Sí. Cada uno es verdad que puede hacer lo que quiera, vuelvo a lo mismo, es su tiempo y es su dinero, pero la valoración la tenéis que hacer vosotros, no yo. Yo estoy aquí si me necesitáis. Si no me necesitáis, espero que esta jornada os haya servido mucho. También es cierto, que es parte de mi trabajo, concienciación y formación. Sí, pues esto daría para otro directo, ¿no? Hacer un poco ese balance, ¿no? De qué me interesa más o qué me compensa. Pues Beatriz, son las 12:05, pues yo creo que no hay más preguntas por aquí. Entonces nada, solo me queda darte las gracias por haber participado en nuestro directo de hoy. Creo que es un tema, es un tema necesario de tratar, aunque bueno, me parezca un poco arduo, ¿no? O árido. Pero que lo tengan en cuenta nuestros emprendedores y emprendedoras, porque a veces el riesgo es alto, según qué tipo de información estemos manejando. Entonces, bueno, por eso lo trajimos aquí este tema. Y nada más, emplazaros para el siguiente directo, que será el próximo 15 de noviembre, sobre tips de ideas de negocio. Y solo me queda despedirme. Muchísimas gracias, Beatriz, y nada, seguiremos en contacto. ¿Vale? Muchísimas gracias a vosotros y a todos los asistentes, gracias por haber asistido. Un saludo y adelante con vuestro emprendimiento. Gracias, adiós. Venga, hasta luego, adiós.